La monetización de Facebook tiene actuando a la gente como pendejo y se sienten orgullosos. Estamos normalizando la violencia, estamos normalizando el alcohol. Según la OMS ha habido un 95% de incremento en los trastornos mentales a nivel de salud mental. Realmente todos en la vida tenemos un problema, tenemos una dificultad, o como bien decimos en el buen hondureño, En el buen caliche. En el buen caliche todos tenemos un cagadal. Muchas veces en nuestras consultas diarias las personas vienen siempre con una situación, con un problema. El día de hoy vamos a hablar de todas estas situaciones, de todos estos cagadales que muchas veces nosotros vamos teniendo o que vamos abordando. Pero por supuesto, pues, o sea, de repente todos nosotros aquí que siempre estamos lidiando o apoyando muchas veces a las personas, ¿cuáles son esos cagadales que de repente nosotros vemos en nuestras consultas diarias, en nuestro diario vivir, con nuestros amigos, compañeros, familiares, pacientes? Lo más común, ¿no? Lo más común, dale. Empieza con la letra A. ¿Sí o no? ¿Me van a decir que sí o no? Sí. La patología de ansiedad, ¿no? Los trastornos de ansiedad creo yo que son los más frecuentes. Sí. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente a mí siempre en las consultas, especialmente las personas que pasan con ansiedad, hay una pregunta que me hacen. Me dicen, ¿y usted ha visto problemas como el mío? Ah, sí. ¿Sí? Y ojo, y creo que esto es bien importante hacerlo ver. Recordemos que aquí no estamos nosotros queriendo ni señalar, ni burlarnos, ni nada por el estilo, sino que de repente que vayamos tomando conciencia. Y eso es algo que sucede mucho. De repente la persona dice, ¿usted ha visto problemas con el mío? ¿Usted cree que de repente me va a ayudar? Sí, no, y de repente muchas veces personalizan en exageración el sentido de su sufrimiento o la situación que están viviendo, que en su mente sale de proporción y llega a niveles que vos decís como, yo creo que usted no ha visto a nadie como yo, y vos como que, o sea, hay un patrón que tiende a repetirse en los pacientes y los problemas se van alineando a situaciones similares, ¿no? Sí, de hecho creo que una de las cosas que pasa, más allá de exagerarlo, creo que es la catastrofización, pero no vamos a profundizar en distorsiones cognitivas todavía. Bueno, sí. Pero, no, fíjate que yo creo que una de las cosas que a mí más me preocupa como profesional en el servicio, como persona, es la carencia de personas capaces de sostener un vínculo o una familia. Y cuando me refiero a vínculo es desde amistad hasta un trabajo, hasta una relación de pareja. Porque sí pienso que hay como una especie de fractura a nivel generacional en donde todo es un estrés que no se vuelve manejable. Y sabemos que en la vida tenemos eustrés y distrés. Claro. Y de igual forma, el estrés es parte de la vida. Todo cambio genera estrés, independientemente si sea un cambio positivo. Yo a mis pacientes siempre les pongo el ejemplo de, ok, te dicen, Ricardo, le damos su trabajo soñado, lo mandamos para Suiza, educación para sus hijas, educación para seguir continuando una especialidad para su esposa, usted también. Todo positivo. Todo positivo, pero te va a generar estrés. Hay un proceso de duelo porque también dejas atrás tu familia, la vida que tienes acá, tus consultorios, etc. Entonces, creo que en determinado momento estamos muy acostumbrados a interpretar los cambios de manera negativa. Creo que esa es una de las cosas que más me preocupa y uno de los cagadales más frecuentes que yo suelo notar. No, sí. Y en esa línea las tasas de divorcio han tenido un aumento impresionante, ¿no? El INE en España reporta un 8% de aumento en los últimos 5 años en las tasas de divorcio. Lo mismo en México, que en México, si no me equivoco, sube a un 32% por el INAI, que creo que es el Instituto de Análisis Estadístico de México. Y sube un 32% las tasas de divorcio, ¿verdad? Las dificultades de mantener vínculos, claro, como decía. Sí. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos en la sociedad es que estamos llegando a un punto insostenible en donde los valores de nuestra sociedad se están perdiendo, o eso es una teoría conspiratoria. ¿Tú crees que se están perdiendo? Fíjate, yo, bueno, de repente a nivel de experiencia,
a ver, los años se hablan. Yo me recuerdo muchas veces cuando yo comencé a brindar atención terapéutica, te estoy hablando en el 2001, 2002, con el formador hablábamos que los trastornos emocionales en aquel momento estaban como en la quinta causa de incapacidad a nivel mundial. Ujú. ¿Sí? Y fíjate qué interesante, él decía, mira, me dice, ya vas a ver, me dice, para el 2019 los trastornos emocionales, llámese depresión y ansiedad, van a llegar a ser la tercera causa de incapacidad a nivel mundial. Y para el 2025 van a estar en la primera causa de incapacidad a nivel mundial. ¿Hace cuándo te dijeron eso? 2001. En el 2001, hace, 2001. o sea, 25 años, ¿no? Sí, 25 2001. años. Fue Y de una repente vos estás superpredicción. viendo hoy en día, yo siempre muchas veces cuando tengo la oportunidad, esa nueva pandemia, la salud mental. Correcto. Sí. La salud mental, la es nueva una- pandemia. es una epidemia, verdaderamente. Es una epidemia de repente que se está viendo, donde vemos todas estas. Lo que estamos viendo, los problemas a veces de violencia, problemas a veces de abuso de sustancias, problemas a veces de inestabilidad en las Autismo, relaciones. el diagnóstico de autismo. Diagnóstico de autismo, estamos viendo de repente. Depresión. Depresiones, se ha incrementado las tasas de suicidio en las personas. Sí. O sea, todas estas situaciones son como. Es la punta del iceberg de todo lo que es salud mental. Claro. Y muchas veces no se habla, muchas veces no se maneja. Yo creo que hoy en día se está comenzando a manejar. Vemos empresas, vemos instituciones que se le están dando importancia al problema de salud mental. Ojo, si quisiera, vos mencionabas la parte de las empresas y ahí quisiera retroceder un poco. Sí creo que hay algo que se está haciendo, pero creo que se hace como requisito. Es tal cual cuando hay psicólogos en las escuelas, ¿verdad? Tenés un psicólogo en una escuela, el cual por razones, y me parece correcto que el psicólogo de la escuela no sea el mismo que dé el diagnóstico, ¿verdad? Sino que tenga que referirse Por conflictos de interés. Por conflictos de interés, Sí. ¿verdad? Estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿de qué te sirve tener un psicólogo si cuando ese niño llega a casa a expresar un problema o el maestro quiere hablar con el padre, no siempre está la misma apertura? Viendo lo que mencionabas, Mauri, de la epidemia de la salud mental. Primero, hace muchísimos años la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de lo que era salud mental, porque antes lo calificaban como ausencia de una enfermedad mental. Hoy en día sabemos que engloba la parte del bienestar. Bienestar. Sí. Y si hablamos de bienestar, pucha, es innegable Hay la varios. deuda. Correcto. Hay varios aspectos que te hay van a bienestar generar. financiero, Claro. hay bienestar físico, tener bienestar social. O sea, creo que el engranaje de todo nos lleva a lo que está pasando hoy en día a nivel de sociedad y todos estos de verdad cagadales que preocupan por cómo a nivel social estamos abordando. No solamente es aceptar que tengo un problema, es qué estás haciendo con ese problema que recién aceptas. Para resolverlo. Correcto. para No, y las resolverlo. situaciones que también son externas o ajenas a tus capacidades o a lo que vos estás haciendo, ¿no? Tu impotencia como ser humano. Porque no depende de vos que hay una guerra en Medio Oriente, no depende de vos que hay una guerra que afecta directamente el petróleo o los consumos agrícolas o los fertilizantes, etcétera, y todo eso aumenta el valor de canasta básica, Correcto. aumenta el valor de producción y todo eso termina en vos como padre, como proveedor, digamos, o vos como novio. Hablamos de los novios y los regalos de los novios, ¿va? Pero y tu capacidad de venir y decir no estoy dando la talla, entonces me siento ¿qué? Insuficiente. Y aquí viene toda esa situación. Si nosotros estamos viendo, no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente hoy en día, por ejemplo, en nuestra realidad, no nos vayamos al Medio Oriente, porque entonces todavía es un mayor problema, mayor cagadales, pero veamos de repente simplemente nuestra realidad, lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Los índices de criminalidad, los índices de violencia, la situación económica que está viviendo el país, ¿verdad? Y todo eso de una u otra manera, o sea, tú como padre de familia, tú como de repente esposo, de repente estamos viendo cómo vamos a hacer, cómo manejar este tipo de Correcto. situación. Y de ahí todos ese tipo de elementos, factores de riesgo, de una u otra manera te van cargando. Claro. Sí. Entonces, por eso tú decías algo muy importante, Donald. Al final es cómo estamos abordando esas situaciones, qué se está haciendo para abordar esas situaciones, porque muchas veces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Se queda callado,
especialmente nosotros los varones, Sí, los hombres. nos quedamos callados. Correcto. Nos guardamos nosotros solitos, tenemos que resolver todo. ¿Ok? O normalmente expresamos las cosas, normalmente siempre viene una adicción de por medio. Correcto. El alcohol, Escape. tabaco. No, es como consumo de ponerle una diferentes curita sustancias. a la arteria que está abierta. Porque no queremos afrontar eso. Sí. Ok, ¿qué hace la mujer? Busca corregular usualmente. Definitivamente podemos decir que el porcentaje más grande de los pacientes que llegan a nuestras clínicas en su mayoría son mujeres. Sí, Son mujeres. correcto. Es decir, que la mujer tiene de una u otra manera, yo siempre he dicho que las mujeres son el sexo fuerte, normalmente tienen mejor capacidad a veces para enfrentar las situaciones. Y ponerse en posiciones vulnerables, ¿no? Correcto. Como decía Brené Ajá, Brown. Brené Brown. El poder de la vulnerabilidad. Exactamente. Correcto. Entonces, de una u otra manera, eso les hace de repente más resilientes, más capacidades para poder afrontar y pueden salir adelante. Y eso lo vemos en las relaciones. Día a día. Lo vemos en las relaciones. Tú ves de repente una relación de pareja, se deshace la pareja, ¿ok? La mujer, cuando supera esa situación de duelo, todo ese proceso y todo, sale adelante, se empodera y sigue adelante y avanza y sigue adelante. Y le echa ganas, ¿no? ¿Qué hace el hombre? Sí, normalmente es ¿has escuchado 19 días y 500 noches? Ajá. Sí, sí. Es la definición de Es cómo la el hombre definición. Sí, se maneja queda una ahí. ruptura amorosa. Sí. O simplemente comienza a buscar otra pareja Reprime o sustituye. o sustituye. Sí. Eso es lo que O hace. reprime o sustituye, pero ¿Verdad? afrontar las emociones es una cosa que los hombres no tienden a hacer. Nos cuesta. Y ojo con la sustitución, porque no necesariamente a veces es una pareja. También la sustitución puede ser una adicción. Una adicción. Trabajo también. El trabajo. Sumergirse en el trabajo. Y O ir a jugar fútbol todos los días de la semana. Incluso hacer deporte, estar con los amigos, Hacer podcast. hacer podcast, correcto. A Mauri no lo aguantan en la casa. Es una salida socialmente aceptable estar acá, ¿verdad? Para los tres. Pero creo que, Mauri, vos mencionabas algo acerca del mecanismo o de las estrategias de afrontamiento que tenemos para manejar los diversos conflictos, el estrés, etcétera. Y aquí creo que los padres de familia tienen una responsabilidad importante y hay que regresarnos a generaciones anteriores. Mauri hace mucho tiempo me dio un ejemplo de cómo se tiene que lidiar con la vida, viendo tu vida como un proceso la limpieza, la preparación. Ok, sí, los 3 etapas, los 3 momentos de la vida. Ajá. No sé si lo he escuchado. No me suena. Los 3 tercios. Que la vida se divide en 3 tercios. ¿Ok? El primer tercio normalmente es la etapa de limpieza y Preparación. Preparación. De los 0 a los ¿Ok? 18. Que es de los 0 a los 20. Pongamos los 20. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que ahí normalmente la responsabilidad es compartida con los padres. ¿Verdad? Entre comillas, tú como papá vas a preparar a tu hija Hasta los 21 entonces. hasta los 20. Pongamos a los 20, solo para tener números. Con algunos padres hasta los 21. No, aquí- Ya vamos a. Yo es que aquí en Honduras- yo aquí tengo en algo Honduras- que decir de ese tema. Ya vamos a llegar por ahí. Aquí en Honduras todavía macha. Pero la idea es a los 20. Entonces, esa es la etapa donde de repente, ¿qué es lo que pasa? Vas a preparar. Es preparar el terreno. ¿Ok? De nuevo, ahí la responsabilidad es compartida, pero es bien importante entender, la responsabilidad compartida con los padres, por supuesto, al principio es 100%, pero en la medida que el hijo va creciendo, entre comillas, la responsabilidad del padre tiene que ir bajando y la del hijo tiene que ir subiendo. Correcto. Que ese es un problema, Sí. porque hoy en día tenemos padres que asumen la responsabilidad al 100% todo el tiempo, entonces genera... Y es sobreprotección, ¿no? Correcto. Es sobreprotección. Y cuando el chipote ya se le espera que haga, ya no hace y Vaya. entonces se enojan con él, ¿no? Ok, correcto, pero vamos a decir en el buen caliche lo hizo bien. Entonces a los 20 años, ok, es la siguiente etapa, el siguiente tercio de la vida, que es más o menos de los 20 a los 60. ¿Qué es esa etapa? Es la etapa de poder sembrar y hacer crecer. Ahí es donde tú comienzas a decidir qué es lo que quieres estudiar, qué es lo que quieres hacer con tu vida. Trabajar. Ojo, pero es bien importante, sembrar, cuidar y hacer crecer. Porque muchas veces hay personas que se meten en un trabajo, están todo de una manera monótona en el trabajo y pasan toda su vida en ese estadio sin crecer. Y no evolucionan, ¿no? No evolucionan. Se quedan estáticos. Entonces, por eso es bien importante. Y el último tercio de la vida, que entre comillas tendría que ser en los 60 en adelante, es disfrutar lo cosechado. Sí. Comienzas a cosechar. Cosechar. ¿Qué pasa? La responsabilidad del segundo tercio de la vida es 100% tuya. Correcto. La responsabilidad del tercer tercio de la vida va a depender de lo que has sembrado De lo que hiciste, ¿no?
De las decisiones que tomaste. De las decisiones que tomaste. Correcto. ¿Qué pasa? Si tú sembraste limones y querés cosechar fresas, te estás jodido. Claro. ¿Verdad? Ahora, Entonces, uno tiene que ser coherente con eso. Claro. Mauri, mencionabas algo, bueno, Ricardo decía los 21, Mauri decía 20. Hay una creo que investigación. 18. Bueno, pero es que va. No, está bien. Hay una investigación de una universidad en Inglaterra que habla acerca de un término que se llama la infantilización de la adultez, que plantea que de acuerdo a las estadísticas, el adulto joven promedio está saliendo de su adolescencia alrededor de los 25 años. Sí. Y si te fijas, esa es una realidad. Sí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando A mí me ha escriben para pasado. pedir consulta y yo pregunto como qué edad tiene, la atención que solicita es individual, pareja o adolescente, y me dicen 25 años adolescente. He tenido mensajes donde dicen 30 años adolescente. Ok, no, eso no me ha pasado. Lo que sí me ha pasado es tener pacientes con 20, 28 años, 20, 27 años que no han asumido responsabilidad real un solo día de sus vidas. Eso es lo que sí me ha pasado. A mí sí me ha sucedido que me dicen, fíjate, que le traigo a mi niño. ¿Verdad que tiene problemas? 45 años. ¿Qué pasa el niño? 35 Sí, años. sí, o sea, va. ese tipo de cosas. Verídico. Incluso Verídico. para mí es una señal interesante cuando me escribe la mamá de un adulto de 30, 40 años para hacerle su cita a nivel terapéutico. Claro. Porque no es igual, ojo, podemos entender si hay una discapacidad Claro. o si e incluso puede estar en un proceso Que de es salud, etcétera. completamente Correcto, diferente. se entiende. Ahora, con esta parte de lo que mencionabas de las etapas de la vida, Mauri, yo tomo ese ejemplo y lo comparto en terapia y de igual manera le expreso algo a mis pacientes. El crédito de Mauricio Velázquez, ya me va a cobrar Sí, este, ya ya me va a cobrar este. Pero, Vamos. mira, pero una de las cosas que yo les explico a los padres y los invito es a hacer jardinería con sus hijos. Claro. Por lo que la jardinería te enseña. Claro. Te enseña acerca de los procesos. O sea, vos sembrás algo y no vas a ver el resultado al día Inmediato. siguiente. Tenés que cuidar, sembrar, regar. Que eso es lo que pasa con la generación actual. ¿verdad? Bueno, el sí. hecho, esa parte generacional, todo lo queremos. Rápido, claro. ya. Yo me estoy haciendo parte de la generación actual. O sea, todo lo quieren No, ya. En el podcast todo- pasado hablamos de que yo hice la práctica profesional con Mauricio, para que tengan una idea de la edad. que todo lo quieren ya, que todo lo quieren inmediato. De repente, que si estoy en un trabajo, ya quiero tener Sí, tal sí. situación, ya No, y quiero es que- tener este estatus. Ya tengo que tener la capacidad de pagar la escuela de mis hijos y Sí, ya correcto. tengo que tener mi casa. Y si no tengo mi casa, no me caso. Y si no me caso, no tengo hijos. Correcto. Porque hasta qué y hasta qué. Eso yo lo observo con mis hijas. Eso lo observo con las amigas de mis hijas, con los amigos, con el entorno. Y las Eso hijas de pasa. Mauri, Ajá. les recordamos, como dijimos en el podcast anterior, están Presentes, Están en el set. no pueden mentir. Así ¿verdad? que, ajá. Ahora Estamos ustedes en- vayan ayudando a papá para que papá les deje herencia. ¿Va? No, la herencia, yo no estoy de acuerdo con la herencia. Va. Ah, Ahí Eso está. va a ser un Va. tema Ok. importante. Ya no. Tema de podcast. Tema de podcast. El día de hoy yo sí me gustaría que habláramos un poquito acerca de sobre si de verdad tenemos una crisis de valores, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que hay una Sí, crisis sí. de valores en la sociedad actual? Sí. ¿Y qué evidencia tienen para hacer esa afirmación? Evidencia, o sea, de repente tú estás viendo algo muy peculiar. Yo tengo, iba a decir varios hijos, pero no, solo tengo 2 hijas, pero tengo varias hijos adoptados. Tener cuidado. Sí. Estos podcasts son un problema. ¿verdad? Después se usan en nuestra contra. Verídico. Varios hijos adoptados, es decir, Ajá. tengo sobrinas, tengo una hijada y todo. Y la vez pasada me fui a un cumpleaños de una hijada y me llamó mucho la atención eso, de repente de 7 años y de repente bailando una música y todos los padres de familia ahí como entonces y yo me quedo, no puede ser. Pero lo típico de la fiesta, ¿no? Pues no sé qué No, tan pero típico depende de por la el- fiesta, por el porque tipo de casi música era, y lo que era estaba bailando la raspe, persona. casi era ta, o sea, una vaina así que vos decís, o sea, Nótese que Mauri sabe que es raspe. ¿verdad? Nótese. Anótese. No. Estamos al tanto de todo, tenemos que estar al tanto No, de todo. no quiero sonar viejo, pero no sé qué es raspe. Hijo, educalo. No, que le quede de tarea. Que le quede de tarea buscar. ¿ok? Pregúntale a Claude. Ese tipo de situaciones que tú ves, que la parte de la música, y ojo, yo escucho varios tipos de música. Sí, Uno tiene preferencia. Claro. ¿Ok? Pero sí, de repente ese tipo de situaciones. Entonces tú vas viendo, sí, una degeneración
¿ok? Del respeto, del valor, del comportamiento, del aspecto de la sexualidad que vas viendo de repente en eso, ¿verdad? Que tú ves ese tipo de comportamientos. Unos niños de 7 años que lo estás celebrando, que lo estás como Claro, viendo, sí, entonces ahí sí, tú vas viendo eso. Fíjate que Solo por ponerte un ejemplo Sí, de sí. un montón de cosas que podemos ir sacando acá. mira, conociendo a Ricardo, él tiene estadísticas acerca de cómo se han perdido los valores. Sin embargo, fíjate que yo lo veo primero en lo que recibimos nosotros todos los días en el consultorio, porque muchas de estas personas llegan por el daño recibido de personas que crecen carentes de valores, ¿verdad? Usualmente muchas personas que llegan buscando ayuda y han sido lastimadas por otra persona, te das cuenta y a veces quedas como, no sé si les ha pasado que en algún momento se han preguntado hasta dónde llega el límite de lo que se vuelve un delito emocional, le llamo yo, ¿verdad? Porque vivimos alrededor de mucho irrespeto. Se ha popularizado el término de responsabilidad afectiva. Sí. Pero yo creo que lo empezaría a llamar como consideración. Y mencionaba a los padres, y aquí para darte el aporte, yo creo que a nivel familiar nosotros estamos formando hijos sin límites. Y digo nosotros como raza, como especie humana, ¿verdad? Pero no necesariamente porque nos incluyamos. Sin embargo, como humanos, al momento de formar hijos, si vos no le pones límites a tus hijos, si vos nunca les decís que no, ¿cómo ellos van a entender hasta dónde llega su deseo versus el respeto a lo ajeno? Hasta dónde llega el hecho de lo que yo deseo ante lo que yo puedo y respetar tu dignidad. Porque nos ha hecho falta ver a la gente con dignidad. Fíjate que ahí comparto mucho eso, la parte de cómo nosotros como padres de familia hemos venido a veces flexibilizando tanto los límites. Hay un juez que es muy conocido, español, de Cataluña, el apellido se me escapa, José María, no me acuerdo el apellido, pero él habla de eso y dice que actualmente como estamos al revés, ¿verdad? Yo siempre utilizo muchas veces en las conferencias que brindamos, nosotros, nuestra generación, aquí voy a decir mi generación, somos la generación perdida, porque nosotros fuimos esclavos de nuestros padres y ahora somos esclavos de nuestros hijos, ¿verdad? De repente en ese aspecto, o sea, yo crecí con la cuestión, con una mirada de mi papá y era punto. Sí, no, pero yo no tenía también, que decir ¿verdad? nada. Y O sea, ahora también, brother. veo una mirada de mi hija y ya yo también me clavo, así, cuidado, o sea. Te paniqueas. Sí, hombre, imagínate. Entonces, Pero ¿cuál de las dos? ¿Cuál es la que tiene las dos? Las dos, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿verdad? En Es eso. cierto, tenés. Anteriormente, de repente, mi papá solo con la mirada y así, yo les hago mirada a mis hijas y Claro. tiene un tic mi papá. Yo te voy a decir algo y me siento orgulloso de esto, pero yo ya desarrollé la mirada. Ajá, O sea, ya. yo miro a mi nena y cuando estoy enojado, yo solo me la quedo viendo así y ni siquiera hago así como que, Ajá. sino que solo me la quedo viendo y ella Mira que ojo. ahí mismo se para, se detiene en seco. ¿Cuántos años tiene tu Es que está 4. chiquita. Ajá, Espérate. sí, Está chiquita. espérate que agarre maña. A ver, yo siento que hago un buen trabajo en ponerle límites. No, correcto. Claro, claro. Y eso es importante. Eso Sí. es importante. Y de marcar hecho, límites. que vos te sientas bien. Por eso. Y de es igual manera, importante. yo me siento orgulloso de mis hijas y todo. Claro, pues. claro. Pero te digo, son cosas que vas viendo. Sí, sí, En claro. la parte. Sí, no, Entonces, definitivamente. Y todo esto de una u otra manera va generando siempre, para volver siempre a la situación, como las raíces de todos estos cagadales que a veces nosotros Correcto. vamos viviendo. Es que es eso, ¿no? Es decir, a veces las personas les hace falta entender que si trabajaran más en desarrollar ciertos valores, que ya no depende de que tus padres te los enseñó o no, sino tu decisión personal de venir y, ok, voy a agarrar Claro. esta serie de valores y me voy a empezar a basar en base a esto. Claro. Y dígame, ¿ustedes creen que tendría un impacto en la vida de las personas en el sentido de superar esa crisis de valores que la sociedad tiene? Entonces, ustedes dicen, sí, definitivamente estamos ante una crisis de valores. ¿Qué pasaría en la psique de las personas si superan esa crisis? ¿Qué pasaría? Ahí habría un cambio positivo. Yo creería ahí más que todo de qué pasaría es
¿cuáles serían esos factores de protección? Porque claro, hay factores de riesgo, Sí. factores de riesgo, carencia de valores, toda esta dificultad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en los factores de protección. Y uno de los factores de protección que yo insisto es la educación en valores. Claro. Ahora, esto es uno de los tantos. Justo hoy veía un video que decía, ¿vos querés saber cómo está tu país? Mira que ni siquiera podés hablar de un problema. Tenés que hablar de un montón de manera simultánea. Y si nos vamos hoy, que es 22 de mayo del 2026... 23. 23, perdón. Perdón, yo pensé que me estaba corrigiendo en el 2023. Sí, yo también. Yo- Un momento dije, 23 tiene de demencia, mayo. Mauricio. 23 de mayo. Yo creí que era 20, ¿cómo que 23? O sea, del 2026. Yo dije, le entró el alemán bien temprano. Mira, no, una de las cosas que noto es, nosotros nos venimos de enfrentar de una semana sumamente violenta. Claro. Una cantidad de muertes, Sí. La situación del merendón. Es la realidad de nuestro país, Es correcto. la realidad de nuestro país. Hay una investigación que se hizo en Tegucigalpa, no la vi en San Pedro Sula, solamente noté en Tegucigalpa, en donde hablaban de la influencia del estrés por el tráfico y las altas temperaturas. Y donde efectivamente los resultados eran positivos de que había un aumento de estrés por la temperatura y el tráfico, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? Ante lo que compartimos diariamente. Sin embargo, nos hace falta aspectos importantes como la consideración, como la prudencia. Hace poco veía un post en Facebook para las nuevas generaciones. Hay una plataforma que se llama Facebook, que era como nuestro Instagram o nuestro TikTok en nuestros tiempos, porque ya la chaviza ya no usa Facebook. Sí, O ya sea, eso no existe. ya eso no existe. Snapchat para Pero, arriba. ajá, cabal. Pero lo que te iba a decir es, veía algo que decía, la monetización de Facebook tiene actuando a la gente como pendejos y se sienten orgullosos. Como payasos, ¿no? Correcto. Como payasos. Y si te fijas, hemos llegado a un punto donde tenés, Hasta los médicos. correcto, médicos, especialistas de cualquier profesión, que se ven obligados Sí. a tener que caer en tendencias, a tener que estar haciendo bailecitos, cabal. Porque es que no tenemos opción, pues. Correcto, pero es que te has metido a este estilo, a este loop. engranaje, Pues es un engranaje en donde nosotros estamos intentando hacer contenido de valor ante toda la ola de facilidad para el humor. Pero es que también el humor, ojo, el humor también puede ser un mecanismo de defensa sano. No, y puede ser terapéutico. Correcto, también. O sea, puede ser de hecho, terapéutico. creo que Mauri tiene una certificación en risoterapia, ¿cierto? No. No, No. no. Pero sí las has estudiado, ¿no? Sí, la he estudiado. Ah, va. Pero es que pero ha venido a Honduras una Sí. persona a Sí, dar sí, eso. Y me parece que te he visto como estudiante también. Sí. Sí, va. Y una de las cosas que yo creo que viene preocupando a nivel de los desórdenes que vemos a nivel social es la falta de pudor. Nosotros somos una generación, aquí sí te podemos incluir, Mauri, porque somos una generación que nosotros pasamos de ir a utilizar libros en biblioteca a tener el uso de la Encarta, ¿verdad? De la enciclopedia. De la enciclopedia. Sí. Y luego, ya pues, hoy en día los chicos todo lo tienen en la palma de la mano. Pero toda esta facilidad en cuanto al uso de la tecnología también ha hecho una generación, Mauri nos comentaba esta frase, es la generación más inteligente que sus padres, pero menos inteligente que sus abuelos, algo así, es que, ¿verdad? Sí. Y creo que una de las cosas con la parte del pudor, de la prudencia, no sé si ustedes recuerdan de cuando se empezó a hacer común que lamentablemente hubieran tragedias y la gente lo primero que hacía es grabar el teléfono y andaban cuerpos post-mortem, ¿verdad? Que se andaban pasando. Y Pero vos decís lo de Actual- Canal 6. Actualmente todavía eso pasa. No, claro, me refiero a que nosotros lo vimos, o sea, vimos el nacimiento. Y nos todo parecía, y te parecía amarillista, pues. En aquel Correcto. momento la opinión que tenías de eso es, Correcto, era brother, no quiero ver eso. o sea, sí. Hoy en día las personas se mueven por eso. Es que, Entonces claro, también... se ha perdido ese pudor, es lo que Correcto, quieres decir. pero es que ¿qué hay acá?
O sea, ¿qué hay acá El criterio para de que discernimiento. normalices? El criterio de discernimiento. Ahí voy, que yo creo que ese es uno de los mayores problemas. Estamos normalizando Claro. todo este tipo de situaciones. No, y- Estamos normalizando la violencia, estamos normalizando el alcohol, estamos normalizando... para mí me asusta cuando yo de repente ves las tasas de embarazo en adolescentes. Correcto. Sí, sí, sí. Honduras es uno de los primeros países de Latinoamérica que tiene un índice alto de embarazo en adolescentes. Y aumentó ahorita a los 11 años. Ya hay ¿Verdad? niñas de Sí. 11 años. El abuso, ¿verdad? No, y qué puercas estás pasando. Estás viendo que según la OMS ha habido un 95% de incremento en los trastornos mentales a nivel de salud mental. Un 95%. ¿Vos tenés alguna idea de qué significa eso? Son millones. Y espérate. O sea, y todavía hay profesionales, ¿verdad? Dígase médicos, dígase psicólogos, que pretende decir de que no hay nada raro, que lo que pasa es que antes no se diagnosticaba y ahora se diagnostica, Claro. y ese cambio estadístico gigantesco puede ser explicado por eso. ¿Vos crees que un 95% puede ser explicado porque antes había menos conciencia sobre salud mental? No. A mí me asusta, o sea, si nosotros así vemos y no ser tan negativo, pero a mí me asusta ver hacia dónde vamos, pues. Mucha gente me dice, como vos sos psicólogo vas a tener trabajo. No, es que esto va a ser insostenible. Correcto. Esto va a ser insostenible, por lo tanto siempre es importante que vayamos viendo. Cuando tengas... O sea, ¿cómo podemos nosotros identificar o cómo podemos nosotros enseñar a las personas cuando tienen un cagadal y que tienen que buscar a la ayuda? Claro. Bueno, Hay que ver cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué produce esta crisis de valores? ¿Qué está produciendo este incremento? ¿cómo la identificas? ¿Cómo identificar? A nivel personal. A nivel personal. Claro. ¿Cómo se identifica a la persona que dice, tengo un cagadal y tengo que buscar ayuda? Bueno, ¿en qué momento? Yo ahí lo primero que te diría es que necesitas escuchar espejos primero, ¿verdad? Escuchar a otros. Porque si yo no tengo la capacidad de introspección, Sí. porque hay personas que genuinamente no notan que lo que les está pasando les genera problemas Un problema. a nivel personal, ¿Social? a nivel social, a nivel familiar, Sí. a nivel económico. Porque tenemos que tener claridad. Todos aquí tenemos problemas. Sí, en O sea, efecto. Claro, sí. Pero, y luego, de mi lado, digamos, desde la neuropsicología, a nivel funcional. Por eso, entonces, Bueno. si todos tenemos problemas, ¿cómo yo puedo identificar que ese es un problema que ya me está causando una dificultad Sí. y que tengo que buscar el apoyo? Sí, cuando no funciona, cuando tu funcionamiento se mira afectado, ¿no? Entonces, Donald hablaba del nivel de la introspección, ¿no? Y de las relaciones. Yo hablo a nivel de competencias y de funcionalidad. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy haciendo lo que se supone que haga. Si tengo 18 años, estoy pasando mis clases de universidad. Si tengo 15 años, estoy pasando mis clases de la escuela. Si tengo 30 y pico de años, estoy rindiendo en mi trabajo. Si tengo una familia, estoy... Entonces, cuando ya no está pasando eso, si no estoy funcionando, si no estoy Funcionabilidad. cumpliendo, Ok. no, ese es el enfoque, ¿no? Donald tiene uno un poco distinto. No, yo en realidad es igual en otras palabras, pero yo te diría el deterioro. O sea, el deterioro a nivel de un ámbito integral de tu vida. Porque un problema no solamente... conflictos con... Fíjate que el conflicto para mí el conflicto es natural. O sea, Parte de- nosotros podríamos tener conflictos y es parte de nuestra humanidad. Ahora, lo que yo pienso es cuando tenés conflictos que se van haciendo más grandes. que aumentan en severidad. Correcto. Hay un pacientito, yo lo aprecio mucho, y él decía, conflict avoided, it's a conflict multiplied. Es un conflicto que vos evitas, es un conflicto que se multiplica. Y creo que cuando vos tenés un problema y no notas o no querés aceptar el impacto del deterioro de tu problema en la vida de los demás también, creo que ahí vos solito estás como cavando tu propia tumba. Sí, Correcto. Con la ausencia de responsabilidad. Correcto. Sí. yo siempre, y esto es algo que yo lo tengo como muy presente, para mí esas son estas dificultades como este deterioro, esta disfuncionalidad que pueden tener, pero yo trato de como enumerarlos, ¿ok? Mauri pone Yo digo- escalas. Yo siempre digo el hecho de repente, número uno, cuando te comenzás a tener dificultad para dormir, Sí. ¿verdad? Ya sea que estás en un extremo, que estás excediendo tu sueño o estás teniendo falta de sueño. Problemas con el apetito, ¿ok? Dejas de comer o estás comiendo de más. Correcto. De una u otra manera, también cuando estamos teniendo estas dificultades de atención, concentración, que ya estoy
un problema de disfunción, irritabilidad. Confundo los días de Correcto. 22, 23, por ejemplo. Todo ese tipo de situaciones comienzan a tener dificultades, que estamos confundiendo días, fechas y todo, ¿verdad? Comenzamos a tener un problema. Comenzamos a ver de repente también, por ejemplo, este nivel de irritabilidad. Correcto. Que menos Expansivo, ¿no? Sí, o sea, hipersensibilidad también. Explotar. Muchas veces la gente, yo digo, ¿y cómo hace? O sea, mire las personas que le mandan en WhatsApp que se pelean en la calle, en el pito, que se bajan a pelear, que le mentan la madre. Y eso no es normal. Y no es sano. Mucho menos es sano. Pues. Ojo, pero aquí vamos a hablar de la función de las emociones. Porque aquí, lamentablemente, y esto es muy latino, que nosotros que crecemos mucho bajo el, no, pero no te enojes. No, pero no estés triste. Claro, sí. No, pero no te preocupes. Entonces, o sea, que sí podés sentir, ¿va? Claro, es que tenés derecho a enojarte, Claro, tenés derecho es correcto. a estar triste. Pero es que yo tengo derecho a enojarme, pero no tengo derecho a faltarte el respeto. Ese es diferente. Yo tengo el derecho de poder estar incluso resentido con vos, pero no tengo el derecho de buscar hacerte daño por Una algo que yo venganza. siento. Correcto. Ahora, Mauri, vos hablabas puntualmente ya de síntomas que se pasan a la vida diaria. A mí me gustaría vulnerarme un poco y hablar de aquello que usualmente no decimos. Mauri tiene ¿cómo se llama? El dispositivo, el casco. El dispositivo. El Brainwave, el servicio del el Brainwave. Brainwave. Correcto. Ok, yo me hice el Brainwave con Mauricio. En el 2024 yo estaba pasando por una situación muy complicada, vine donde Mauricio y me dice, bueno, para poder iniciar primero te voy a hacer esta evaluación. Confunde las fechas. Ajá, cabal. Y se pareció. Me pone el casco, el Brainwave, y me hace una evaluación donde Estudio. pero te conectas electrodos, hace, ¿no? Lo que hace el estudio del dispositivo, que de una u otra manera saca toda la información, te hace un mapeo, es un electroencefalograma que te hace En un seco. mapeo Ajá, correcto. de repente de cómo está funcionando tu cerebro en tiempo real. Ok. ¿Verdad? Cuando Mauri no me había hecho una entrevista y cuando me pone el casco, me manda, o sea, ya al final salen los resultados y me dice, no te he preguntado nada. Depresión súper alto, estrés súper alto y sistema cardiovascular súper marcado. Y me dice Mauri, ¿va a hablar? ¿O qué querés? Yo como, no, dame, ¿verdad? ¿Por qué es importante ver esto? Porque a veces nuestro cuerpo somatiza. Claro. Y creo que para hablar de problemas, si bien es cierto, hay algunos cambios a nivel conductual que usted va a ver, incluso fatiga, problemas como por ejemplo Recordar fechas. Problemas de concentración, algunas cosas que ya mencionamos. Pero me gustaría hablar un poco acerca de la somatización física. Problemas gastrointestinales. Sí, yo típico. creo que los profesionales que más nos refieren pacientes son gastroenterólogos, ¿verdad? Sí. Dermatólogos, porque también hay Neurólogos, alergia fibromialgia. de la piel, correcto, la parte de la fibromialgia. El problema más grave de esto es cuando invalidamos que lo que nos está pasando realmente afecta. No sé si a ustedes les ha pasado llegar a consulta donde tengo, por ejemplo, llega una persona y me dice, Donald, el año pasado, en octubre, perdí a mi papá, en diciembre perdí a mi mamá, de repente hace 2 semanas falleció mi perrito, pero no sé qué me pasa. Sí. Por eso, es que es bien interesante cómo a veces todos estos eventos, por ejemplo, uno lo mira en la clínica, por supuesto uno ya tiene como un camino de qué es lo que uno hace, ¿verdad? Donde uno trata de detectar cuáles son esos indicadores, esos síntomas. Por supuesto, por ejemplo, nosotros en la clínica hacemos todo un proceso de valoración para saber dónde está la persona. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las personas te dicen, no, pero es que fíjate, no sé qué es lo que me está pasando. Y como tú bien lo dices, y cuando comienzas a ver esa historia, hay un montón de factores. Correcto. Donde de repente la persona viene cargadísima. O sea, hoy en día estamos viendo todo ese tipo de situación. Todos esos cagadales que cargan a la gente y que de una u otra manera siempre nos está cargando. Entonces aquí es donde tenemos que tomar consideración. ¿Qué hacer? Y lo más importante es buscar el apoyo necesario. Correcto. Profesionales, ¿no? Correcto. No necesariamente tenemos que ser nosotros. Obviamente nos vamos a llevar bien si nos elige. Pero No. sí quiero que considere algo.
todas las personas tenemos problemas. Lo único es que hay personas que se hacen responsables y que están buscando herir lo menos posible a otros con las consecuencias, y otros que cargan a los demás e incluso terminan ellos lastimándose a ellos mismos por no buscar ayuda. ¿Qué dirías tú ahora para las personas, para ya ir cerrando? Sí, no, ya para terminar, tal vez me gustaría hablar un poco acerca del rol que tiene el uso de las tecnologías modernas, ¿no? De redes sociales, el uso de pantallas en general, ¿no? Teléfonos y eso, y cómo esto afecta y degenera. O sea, una cuestión con los niños pequeños, por ejemplo, es que sacan ideas bien torcidas de lo que el mundo significa porque tienen acceso a una ventana bien pequeña que les está traduciendo el mundo a través de un filtro ampliamente distorsionado, viejo. O sea, tratar de vos sacar una idea de lo que significa la vida de un influencer man, y vos que sos nuevo en esta cosa, que no tenés experiencia y tu opinión de referencia es esa, a ustedes, no sé, yo creo que tal vez no trabajan tanto con niños, pero cuando llega un nene y te dice, no, porque Mr. Beast dice tal cosa. Claro. Claro. Y yo así como que, viejo... Antes era la maestra. Sí, ¿no? Pero la maestra está más... No, por eso te digo. Sí, no, ese tipo de ideas o creencias que de repente las personas van generando. ¿Y qué consejo tú darías, pues, de repente para estos padres de familia que nos están viendo, que a veces les dan... No pantallas antes de los 6 años. Pero a mí no me gusta tratar de venderme, ¿no? Nunca he sentido la necesidad de volverme un vendedor. Pero yo lo que le digo a la gente es como que a veces no necesitas la ayuda necesaria, específicamente, obviamente cuando la parte patológica entra en la mesa, ahí es donde, viejo... Buscar el apoyo. Necesitas un profesional, ¿no? Claro. En verdad, no le vas a preguntar a la pulpería cómo realizar la cirugía, ¿me entendés? Claro. Entonces no le preguntes a la pulpería si mi hijo no habla a tal edad, ¿verdad? ¿Qué debería hacer entonces? Por el dicho de que se dice frecuentemente. Pero la cuestión es como, también hay personas en tu ambiente que pueden apoyarte si estás dispuesta a pedir consejo y a ponerte en una situación de vulnerabilidad y buscar esa ayuda, ¿verdad? Y entonces no es como tratando de vender, sino que es el sentido de reflexionar, recapacitar y discernir acerca de tus posiciones, porque el problema más grande yo creo que viene de las personas que no recapacitan, que en realidad tienen un problema y están dañando a todos a su alrededor. Correcto. Y no dicen así como que yo creo que esto es algo que estoy haciendo mal. Ok. Muy bien. Yo quisiera solamente ya para ir cerrando el mencionar aquel estudio que hizo Harvard, especialmente sobre la felicidad, ¿verdad? El estudio longitudinal que comenzó en 1930 y pico y terminó, bueno, no sé si ha terminado, pero más o menos en el 2015 dieron ciertos resultados, donde se escogieron una cantidad de personas de la Universidad de Harvard en aquel momento y una cantidad de personas del Boston, de los bajos de Boston. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a estudiar a estas personas que estaban en diferentes situaciones. ¿Ok? Y es interesantísimo. Me imagino la cantidad de información que tienen. Porque no solo se estudió la parte, o sea, se le estudió la parte médica, física, psicológica, social, económica. Increíble. ¿Y qué es lo que encontraron? Que al final la felicidad está en las buenas relaciones interpersonales. Correcto. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que creo yo que estamos invitados a mantener buenas relaciones interpersonales. Para mí, sí, cuando hay un cagadal en tu vida, si tenés buenas relaciones interpersonales, vas a saber a salir enfrente. Correcto. Normalmente, cuando hay un cagadal en tu vida y no tenés este espacio, círculo de apoyo, sí, ¿verdad? Esta red de apoyo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas se están ahogando en sí solos. Correcto. Ahí donde, por supuesto, podemos apoyar. Cualquier profesional a nivel de la salud mental te puede apoyar para salir adelante. Pero recordemos que todos tenemos problemas en la vida y lo que va a depender de ese problema es lo que tú hagas. ¿Cuál es tu cagadal? Hacer tu vida un lugar seguro. Recordá que te lo dijo tu psicólogo. Y éramos 3.